Vamos a tener abierto en el libro de Hebreos, capítulo 11, ¿sí? Versículos 13 al 16. Hemos leído una porción del Antiguo Testamento, siguiendo con la serie Cristo en toda la Escritura, porque hemos ya visto la historia de algunos de los patriarcas, como Abraham, Isaac, y ahora parte de la vida de Jacob, y hemos leído Génesis 32, 22 al 32, donde se nos cuenta la historia de cómo Jacob luchó con el ángel, que ahora vamos a explicar de qué se trata esto. Me parece muy raro que una persona humana, ¿no es cierto?, esté luchando contra un ángel y que estuviera toda la noche haciendo esto, ¿no? Y después vamos a centrarnos en Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16, que tiene conexión con lo que hemos leído. Primero vamos a ver quién es el que luchó contra Jacob. Después vamos a ver cómo buscaba Jacob la bendición de Dios y cómo le muestra a Dios que Él realmente bendice. Y luego vamos a ver unas aplicaciones para nuestra vida. La primera pregunta es: ¿quién luchó contra Jacob? ¿Fue algo, podemos decir, no sé, figurado? ¿Fue un sueño? ¿Fue una visión? ¿O fue una lucha cuerpo a cuerpo? Fue una lucha cuerpo a cuerpo. Fue real. O sea, en ninguna parte la Biblia nos dice de que esto haya sido una visión, un sueño, sino que realmente alguien a la manera de hombre luchó contra Jacob toda la noche hasta que amanecía. Y yo les voy a contar el final de quién era. Era una teofanía de Jesús. La parte de teofanía, déjenme explicar esta palabra, porque Jesús encarnó recién cuando nació como un bebé en Belén, ¿sí? Pero no antes de eso. Jesús, anterior en el Antiguo Testamento, lo que hizo es aparecerse a determinados patriarcas, a determinadas personas en forma humana, y a eso se lo llama en teología una teofanía, ¿sí? Una teofanía quiere decir que Jesús todavía no había encarnado, pero se aparece así tangiblemente porque luchó cuerpo a cuerpo contra Jacob. ¿Y por qué estamos tan seguros de que es el Señor Jesucristo? Bueno, primeramente no podría ser otro. Cuando la Biblia nos nombra el ángel de Jehová, a veces uno tiende a pensar de que es un ángel especial de Israel, y no lo es. El ángel de Jehová siempre era para el pueblo de Israel en la antigüedad el Mesías. Y aquí se aparece Jesús en esta teofanía y nos damos cuenta por varias cosas, pero por una de ellas está cuando el ángel le pregunta a Jacob: ¿cuál es tu nombre? Y el ángel dice: ¿por qué preguntas mi nombre? Esto ya sucede en otra parte de la Biblia, en Jueces 13, 18, donde el ángel de Jehová, nuevamente Cristo, en una teofanía se aparece a los padres de Sansón. Y nuevamente los padres de Sansón le preguntan: ¿cuál es tu nombre? Y ahí dice: ¿por qué preguntas por mi nombre de nuevo? Y agrega: el cual es admirable. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo dijo: a Dios nadie lo vio. Esto no está revelado en Juan 1:18, dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Cuando Jacob entendió que el que luchaba con él era Dios, pero no podría haber sido Dios mismo, porque ningún hombre puede luchar con Dios y vivir, pero sí en esa teofanía de Jesucristo. ¿Cómo llamó Jacob al lugar donde luchó con el ángel? ¿Cuál fue el nombre que le puso? Le puso el nombre de Peniel. ¿Y qué es lo que quiere decir Peniel? Quiere decir el rostro, el que conoció el rostro de Dios, ¿sí? Siempre los nombres que terminan en él, Betel, casa, también tiene que ver con Dios. Y en este caso Peniel
es una palabra compuesta, pero la nombramos en conjunto, es aquel que lucha con Dios. Aquí el nombre ya nos da la pauta de que no se trataba de una tercerización de Dios en cuanto al ángel, ¿sí? Sino que realmente luchaba con Dios, ¿sí? En esa teofanía. Y uno dice, ¿por qué esto? ¿Por qué no podría haber aparecido en un sueño? ¿Por qué no podía decírselo o simplemente hablarlo como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Isaac? Bueno, Dios a los patriarcas se manifestaba de una manera clara y visible. Y en la vida de Jacob, que no era un hombre de mucha oración hasta ese momento, sí un hombre porfiado, sí un hombre tenaz para conseguir las cosas que quería y no siempre las conseguía, recién allí Dios le muestra que no es por su tenacidad, sino que tiene que primeramente someterlo, podemos decir, a una especie de prueba que es física, que es emocional y que es mental. O sea, luchando, imagínense ustedes luchando con alguien para pasar a un lugar y esa persona no te deja, ¿sí? A los 10 minutos estaríamos muy cansados, a la media hora exhaustos, toda la noche forcejeando con una persona y entendiendo quién es esta persona. Obviamente no lo podía vencer, no podía derribarlo, y de a poco se va revelando y entiende que es Dios mismo el que está luchando contra él para hacerle entender algo que hasta ese momento no entendía. Entonces, partiendo que es una teofanía del Señor Jesucristo que se enfrenta con Jacob de una manera corporal y sencilla para hacerle entender algo en su agonía física, mental y espiritual, ¿qué es lo que buscaba Jacob? Nos preguntamos. ¿Qué es lo que buscaba? Una bendición. Los que hemos estado los domingos pasados, hemos visto que Jacob le interesaba mucho la primogenitura. Y es así que desde un principio engañó, en cierta forma, a su hermano Esaú y le canjeó la primogenitura por un plato, podemos decir, de un guiso rojo que podemos ser el equivalente nuestro a lentejas. Y él se la dio, o él se la vendió así de palabra. Después vemos que Jacob, a lo último de la vida de Isaac, donde ya él no veía, estaba muy anciano, le va a dar una bendición a su hijo Esaú, pero él se adelanta, se disfraza de Esaú y recibe él la bendición de la primogenitura, nuevamente con engaño. Y si vamos al caso, el nombre de Jacob, ¿qué quería decir? Suplantador. No tanto impostor, sino aquel que suplanta a otro y lo hace en cierta forma con engaño. Podría ser una equivalencia impostor. O sea, así se llamaba su nombre. Imaginen que cuando nosotros recibimos el nombre de chicos, por lo general nunca pensamos en los significados, pero en Israel esto era muy patente, y que te nombren toda la vida impostor. Pero peor, que te comportes como impostor toda la vida, esto es aún peor. Ustedes notarán que en la Biblia siempre las personas que se llaman de una determinada forma después actúan de una determinada forma. Esto pienso que lo hace Dios para enseñarnos, ¿no? Que Él viene a nuestra vida a transformarlo, a darnos un nombre nuevo en Él. Hasta ese momento, Jacob, ese nombre significaba impostor, había engañado 2 veces a su familia, a su hermano, a su padre. Esta parte no la hemos estudiado, pero yo la comento para que recuerden. Él, si bien eligió, no hizo como Esaú, que buscó mujeres idólatras, sino que buscó a alguien de su parentela, Jacob se vio engañado, porque trabajó para Labán, que era el padre de esta mujer que le iba a dar, ¿sí? 7 años, ¿sí? Trabajó 7 años por una mujer llamada Rebeca, y cuando llegó el momento de dársela, lo engaña a Labán y le da a Lea. Dice, porque es mi hija mayor. Pero 7 años estuvo trabajando. Una semana después le da a su hija Raquel, dije el nombre, Raquel y Lea, y después tiene que trabajar otros 7 años para compensar a Labán
por su hija Raquel. Entonces, trabajó 14 años por la mujer que amaba y se llevó otra que no quería. Entonces, la vida de Jacob se caracterizaba por el engaño, por la decepción, por el trabajar en vano, por hacer siempre obra y esfuerzo. Pero aquí sucede algo. Él ya, habiendo cumplido el tiempo de trabajar para Labán, esos 14 años, quiere irse, quiere independizarse. Tenía ciertas posesiones de animales y demás para irse, y quería comenzar de nuevo, ya sea con sus 2 esposas, sus 11 hijos. También había otra hija llamada Dina, que no está en el conteo porque a veces contaban solamente los varones, y algunos criados y los animales, y sale. Pero hay un problema: se va a encontrar, o le va a salir al encuentro, su hermano Esaú, aquel que había engañado. ¿Y cuál es el miedo de Jacob? Me va a matar. Me va a matar a mí, va a matar a mi familia. Entonces, cuando organizó su familia para que vaya al encuentro, nosotros vemos que puso primero a Lea y después guardó a Raquel. Pero obviamente no murió nadie, no se enfrentó a nadie, su hermano lo recibió bien. Pero antes de eso, él no sabía qué iba a pasar. Entonces hace pasar el río a su familia, los deja del otro lado, y él, no sé exactamente, porque la Biblia no lo dice, no creo que haya previsto que iba a luchar un varón con el nombre. Un ángel, como solo conocemos la teofanía de Cristo. No creo que él haya sido consciente de que iba a pasar eso. Pero por alguna razón él iba a reclamar una bendición que Dios le había prometido. Pero seguramente en su estado de suplantador todavía, Jacob entendía todo esto de una manera un poco material. O sea, la bendición de Dios, cuando vos la entendés no desde el punto de vista espiritual, sino la entendés desde el punto de vista humano, entendés siempre bendiciones materiales. Siempre entendés que se trata de que Dios iba a bendecir a Abraham, de que ese Jehová se apareció, que iba a bendecir a Isaac, iba a bendecir a Jacob, iba a hacer un pueblo de él, y que iban a ser poderosos en la tierra, y que su descendencia iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Me pregunto hasta qué punto Jacob entendía que la promesa real de Dios a Abraham no era formar un pueblo llamado Israel, sino que eso era, podemos decir, accidental, sino que lo principal era aquel que iba a salir del pueblo de Israel, que iba a ser el Mesías. Como dice el apóstol Pablo, cuando se refiere a la simiente de Abraham, se refiere en singular, y es Cristo. Cristo es el centro de la Escritura, Cristo es el centro de las promesas, Cristo es el centro de las profecías. Pero Israel por mucho tiempo entendió que ellos eran el centro de las promesas, el centro de las profecías. Por eso, cuando esperaban un Mesías, no esperaban un Mesías que muera por sus pecados. No esperaban un Mesías que los reconcilie con Dios. Ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros tenemos derecho a la tierra, y realmente la patria que Dios prometió es esta tierra de Palestina en la cual vivimos. Estoy diciendo cómo pensaría un israelita cuando ya llegó a la tierra. Lo curioso es que Abraham, Isaac y Jacob estuvieron por esa tierra llena de personas alrededor y no pudieron poseerla. Y murieron sin poseer esa tierra. Viviendo, no estableciendo sus casas, sino viviendo como peregrinos. Es decir, armando tiendas y mudándose de un lugar a otro. Entonces, cuando se entiende las promesas de Dios desde el punto de vista humano, se aplican a esta tierra. Tristemente hoy gran parte, ¿no es cierto?, a veces de los cristianos, de la iglesia, no sé si falsa, aplica todo este Antiguo Testamento, todas las promesas del Antiguo Testamento como si fueran en Israel, y van a ser bendecidos aquí en la tierra. Ese es un error teológico, es un error que es bastante nuevo comparado a la historia del cristianismo. Siempre la iglesia entendió que las promesas del Antiguo Testamento tienen un fin celestial, tienen un fin espiritual, tienen una bendición espiritual. Israel pensando en su franja de tierra, y muchos hoy de la iglesia pensando en una bendición terrenal ahora para ser más felices aquí en la tierra. Los dos pensamientos errados, los dos pensamientos
van a la par, nada más que uno con una mentalidad oriental y otro con una mentalidad occidental, pero ninguno de los dos pensamientos están pensando en la promesa de Dios centrada en Cristo, que es el centro de la Escritura y es el centro de todo. Jacob luchaba por sus bendiciones de una manera errada y luchó, nosotros de esto lo leemos en el versículo 25, allí de Génesis, que ¿qué es lo que hizo Dios para que lo sosegara a Jacob? Dice que tocó el encaje de su mundo. Quiere decir, técnicamente el nervio ciático que une con la pierna, la cuestión es que no podía caminar bien y es muy doloroso. Eso es muy doloroso. Para Dios simplemente hizo tic, tocó y ya directamente Jacob no podía caminar bien. Dice que cojeaba de una pierna y que a pesar de eso siguió luchando y diciendo: no te dejaré si no me bendices. Esto es en el versículo 26. Pero ya la bendición que estaba exigiendo Jacob era: no puedo más, no puedo seguir adelante así, ya se me acaban las fuerzas, ya no tengo estabilidad, no te dejaré sin... Pero él seguía siendo persistente, ¿sí? Pero tiene que haber un cambio mayor que simplemente cojear de una pierna y decir: mira, tu debilidad física, no podés hacer nada. Tiene que haber algo central en la vida de Jacob, y acá viene lo que es realmente central en la vida de Jacob. Uno puede leer esto en el versículo 28. Le pregunta Cristo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Obviamente, estas preguntas retóricas que hace Dios no es porque no sepa Dios, quien todo lo sabe, cómo se llamaba. Él tenía que responder en voz alta y reconocer cómo se llamaba. ¿Cómo te llamas? Me llamo suplantador, o me llamo impostor. Tenía que sonar a sus propios oídos lo que significaba su nombre y su vida. Y quizás en ese momento habrá recordado lo que su nombre significaba y lo que él hizo en el pasado. Y cómo quería procurar la bendición de Dios. Quizás alguien dijo, de todas las veces que Jacob habló, esta fue la más sincera. ¿Cómo te llamas? Soy el impostor. Las demás veces, yo soy Esaú, le dijo a su padre Isaac, para recibir la bendición de forma tramposa. Entonces aquí, después de toda esa experiencia, imagínense a Jacob, ¿no? Agotado mentalmente, físicamente, ahora con la cadera descoyuntada, una pierna que cojeaba, ya no daba más, no te dejaré si me bendices, y le preguntan por su nombre. Dios, cada vez que viene a nuestra vida, a la vida de una persona, lo primero que le muestra es su incapacidad, sus pecados y su obstinación en ese pecado. Dios, antes de bendecir a alguien con la salvación, primero le muestra realmente quién es. El ser humano en el huerto del Edén tenía todo a disposición, era dueño de toda la creación como administrador. Dios lo había puesto sobre todos los animales, sobre todo el huerto, y accede al pecado de Satanás diciendo: ustedes pueden ser como dioses. Y cuando el hombre comió del fruto y quiso ser como Dios, se transformó en el usurpador de la creación. Ya no tenían derecho sobre la creación. De hecho, los animales se volvieron salvajes y ya no le respondían. De hecho, la tierra ya no le producía su fruto. De hecho, ya estaba bajo una maldición de Dios que se llama el pecado. Y la muerte, no solamente física, sino la muerte eterna en el infierno. Pero Dios, como hemos visto, en el huerto de Edén ya le promete un Salvador, le da una esperanza al ser humano. No va a estar para siempre perdido, sino que todos aquellos en el Antiguo Testamento que ponían una fe en el Mesías que había de venir, y todos aquellos que en el Nuevo Testamento ponen una fe en Cristo que ya vino, como el Salvador, como el Señor, como el que perdona tus pecados, uno puede ser salvo. Pero siempre que Dios enfrenta a las personas, nos tiene que decir, como le dijo Jacob: ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es pecador. Mi nombre es aquel
que quiso hacer su propia voluntad alejado de Dios, sin conexión con Dios, aquel que quiso hacer una religión, incluso podemos decir, en su propio esfuerzo, su propia carne, aquel que ha luchado para tener cosas materiales y nada de eso satisfacía nuestro corazón, nada de eso nos conformaba. Fíjense en el estado del hombre sin Dios. No tiene otra cosa que pensar más que en las cosas de aquí. Cuando gana algo quiere más, y cuando tiene más quiere aún más. Y después que tiene todo, puede decir como un rey en la antigüedad, todo es vanidad. Dios lo pone también en su palabra para decir, mira, si tenés todo, también nada de eso va a satisfacer tu corazón, nada de eso te va a hacer feliz. Las cosas materiales que el mundo persigue, las que Israel perseguía en la antigüedad, las que muchos hoy bajo un manto de religión persiguen, eso no es la bendición de Dios. Eso no es la verdadera bendición de Dios. La verdadera bendición de Dios es Dios mismo. Y el único que nos conduce a esa verdadera bendición es su Hijo Jesucristo, que vino a reconciliar a Dios con el hombre con Dios. Entonces cuando Jacob piensa así, mi nombre es suplantador, pero dice Dios, yo te voy a cambiar el nombre, yo te voy a dar un nuevo nombre que tenga relación con las promesas que le he hecho a Abraham, que le he hecho a Isaac, que le he hecho a ti, podría decir, porque ya le había hecho una promesa, y va a ser su nombre Israel, aquel que lucha junto a Dios, no ya un suplantador que está en contra de Dios, que Dios odia la mentira, Dios odia ese pecado de engaño, no dará falso testimonio, y la vida de Jacob fue continuamente un falso testimonio. Sin embargo, Dios le hace ver su indignidad, y esta podríamos decir es la conversión de Jacob. Acá recibe un nuevo nombre, y ese nombre Israel, si bien no tiene solamente que ver con un pueblo llamado Israel, tiene que ver también como una parábola de lo que Dios hace en la conversión de los pecadores. Ustedes recordarán que cuando llamó a los apóstoles, y también esa otra parábola de cómo Dios llama, Él les da otro nombre, ¿sí? Dios le pone otro nombre. Cefas empieza a ser llamado Pedro, ¿sí? Aún Saulo pasa a ser llamado Pablo, y Jacob pasa a ser llamado Israel. Y allí quedó el nombre así para el pueblo, porque de allí salieron las 12 tribus de sus hijos. Pero ahí es cuando Dios realmente bendice y confirma el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, ahora lo confirma con él. Entonces, la forma en que el hombre busca la salvación es por obras. La forma en que Dios bendice es por la fe que viene mediante su gracia. Entonces, por un lado vemos que el hombre no puede alcanzar, no puede luchar contra Dios si él realmente no lo recibe en su gracia. Él puso el nombre Peniel, pero a Dios nadie lo vio jamás. Si un hombre quisiera luchar directamente contra Dios sin teofanía, sin Jesucristo como mediador, si un hombre quiere tan solo reclamarle la salvación a Dios, si un hombre quiere, escuchen bien, presentarse delante de Dios como es en el cielo, en el instante moriría. No duraría un segundo, porque la santidad de Dios lo consumiría, porque somos pecadores. Pero cuando Dios pone un representante, cuando Dios pone un mediador, y este es su Hijo Jesucristo, nosotros como pecadores podemos llegar a Dios, porque Dios acepta el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz en favor de todo aquel que cree y pone fe en ese sacrificio de Jesucristo en la cruz, en el Calvario. Entonces Dios te acepta a través de tu Hijo Jesucristo, y uno puede decir, yo he visto a Dios porque he visto a Cristo, podrían decir los apóstoles. Nosotros hemos visto a Cristo por la fe. Nadie ha visto en el mundo a Dios y ha permanecido vivo. Solamente Dios se manifestó en el Antiguo Testamento a través de teofanía a gente que le reveló su plan de salvación, su plan redentor, y siguió viviendo porque se le presentó de una manera amigable a través de una teofanía. Pero cuando Dios manda a su Hijo Jesucristo en la tierra, Él da a conocer al Padre.
algunos de los discípulos le preguntaron, ¿por qué no podemos ver al Padre? El que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesucristo, ha visto al Padre. Nosotros no hemos visto con nuestros ojos físicos a ninguno de los. Me preocupa aquellas personas que dicen que tuvieron un sueño y por eso creyeron. La Biblia nos dice, bienaventurados los que no vieron ni sueño, ni revelación, ni nada. Los que no vieron y creyeron. Lo que la palabra de Dios es suficiente para abrir los ojos que estaban cerrados a través de la fe, y a través de la fe poder contemplar a Jesucristo. Todo esto es una obra que Dios hace por medio de su Espíritu. Cuando regenera el corazón podemos ver. Cuando regenera el corazón podemos arrepentirnos y realmente conocer que Jesucristo es aquel que vino a reconciliarme con Dios. Entonces nosotros vemos que la vida de Jacob aquí tuvo un vuelco bastante grande. Él dejó de ser el impostor, dejó de ser el suplantador para llamarse ahora Israel. Y nosotros vemos que después en la vida de Jacob, a lo último, cuando bendice a sus hijos, me estoy salteando ya para la historia de José, ¿sí? Pero a lo último, cuando bendice a todos sus hijos, él recibe revelación del Señor de cómo iba a ser las cosas que iban a pasar en el pueblo, pero también tiene un entendimiento más claro de lo que era el Mesías, ¿sí? Nosotros vemos por el capítulo 11 de Hebreos, que dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, o sea, estábamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. La vida de estos tres patriarcas consiste en ver a futuro una bendición de Dios y saludarla. Me gusta esta palabra, que dice saludándola. Uno puede saludar a una persona, pero ¿quién saluda una promesa? No, saluda a una persona que pasa, un hermano, hola, y uno saluda una promesa que no es alcanzable en esta vida. ¿Se dan cuenta que el Evangelio, la promesa del Evangelio, es la vida eterna? Es poner nuestra mirada más allá de este mundo. Hay un viejo corito que dice, más allá del sol, yo tengo un hogar. Es poner la mirada no solamente en un lugar que voy a estar, es poner la mirada en Jesucristo, que es lo más valioso para nuestra vida. Entonces, este versículo 13 sí nos dice que ellos murieron sin recibir esas promesas. Qué falta de fe, diría alguno actualmente, ¿no? Vos tenés que reclamarla ahora. Ellos murieron sin recibir la promesa en esta tierra, ¿sí? Sino mirándola de lejos, la fe, creyéndolas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Saludándolas, esa expresión clara. Y esto, hermanos, es importante. Confesando una cosa, o sea, diciendo a las personas que somos ¿qué? Somos extranjeros y peregrinos. ¿Cuál es tu dirección que figura en tu documento? Es temporal. Alguno está por comprarse alguna casa, alguno anhela tener una casa. Yo te digo, es temporal. Si nosotros somos creyentes en Cristo, nosotros confesamos lo mismo que ellos. Nosotros confesamos que todo esto es temporal. Que si uno pone el corazón en todo esto es vano. En todo lo material. Nosotros podemos decir, estamos de paso, porque ya nuestra patria no es de este mundo. El reino de Jesucristo no es de este mundo. Nosotros ya tenemos la mirada y el corazón puesto y la fe puesta en el reino venidero. Tenemos nuestra fe puesta en Cristo. Entonces ellos confesaban que eran peregrinos. Es algo muy fuerte para Abraham, por ejemplo, pensar de que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, estabas bien ahí, a un lugar sin saber a dónde iba. Los de la tierra y la parentela habrán pensado, bueno, a estas alturas Abraham ya llegó al lugar donde Dios le dijo. No, nunca llegó en el sentido de establecerse. Siempre confesaron toda su vida que eran peregrinos. Estuvieron después esclavizados, después, ¿no es cierto?, de los nacimientos
donde se empezaron a formar las tribus de Israel, estuvieron esclavizados 400 años en Egipto. Y después de toda una historia llegan a la tierra prometida, pero la tierra prometida es una parábola de lo que realmente es la promesa de salvación al ser humano que cree en el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz por sus pecados. Nosotros vemos en el versículo siguiente que dice, en el 14, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Qué clase de patria buscaba Abraham, Isaac y Jacob? Pues si se acordaran de aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse, no era una tierra, porque podían haberse vuelto a su tierra natal. Pero ahora desean una mejor, es decir, explicativo, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Hoy hemos cantado, ciudad de Dios. Cuando la Biblia nos muestra la Nueva Jerusalén, es esa ciudad de Dios. Fíjense que la Escritura dice claramente, que la tierra que esperaba Abraham, Isaac y Jacob no era ni la que dejaron ni la que iban a recibir sus descendientes de esta tierra, sino que esperaban ¿qué cosa? Es decir, dice, la celestial. Y nosotros, hermanos, Abraham es el padre de la fe y nosotros somos descendientes de esa fe, podemos decir, porque hemos puesto nuestra mirada en aquel que Dios envió al mundo, en Jesucristo. ¿Y qué es lo que deseamos? Porque dice, pero ahora desean una mejor. ¿Qué es lo que deseamos? Una mejor. Yo sé que este mundo nos desalienta constantemente nos desalienta. Sea porque no salen las cosas como queremos, sea porque hay problemas laborales, sea porque hay enfermedades, sea porque hay un montón de cosas. Y uno dice, y Señor, ¿por qué? ¿Por qué si yo siendo tu hijo o tu hija tengo que padecer en este mundo? Bueno, este mundo todavía está en pecado. Este mundo está bajo la potestad de un príncipe llamado Satanás. Y todo el pecado de este mundo afecta al creyente. En este mundo hay virus, en este mundo hay enfermedades, en este mundo hay injusticias, hay engañadores, suplantadores. Y todo eso aflige nuestra alma. Por lo tanto, nosotros podemos, como cristianos, levantar nuestra cabeza, como Abraham lo hizo, como Isaac lo hizo, como Jacob, y mirar una patria mejor, donde mora la justicia, donde el sol no se pone jamás, porque Dios mismo es el sol que alumbra toda esa ciudad, donde no entrará nada inmundo, donde todo lo que esté dentro de esa nueva Jerusalén, que es la ciudad de Dios, estarán los creyentes, pero el centro principal de esa ciudad será Dios mismo. Cuando nosotros nos hacemos una pequeña idea de eso, encuentra consuelo en nuestro corazón. Tratemos por las Escrituras de hacer una idea por la fe más patente de esas cosas, ¿sí? Dios no se avergüenza, uno dice, ¿cómo Dios no se avergüenza de llamarlos, de llamarse Dios de ellos, como un pueblo de ellos? Cuando el mundo de aquel tiempo veía a Israel, ¿esto qué pueden hacer? Los egipcios son más fuertes, los persas son más fuertes. Cualquier nación era más grande y más fuerte que Israel, y a los ojos de estas naciones podían menospreciar a Israel. Sin embargo, de este pequeño pueblo, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Y las cosas que Dios hizo por este pequeño pueblo asombró al mundo entero. Asombró al mundo cuando este pequeño pueblo escapó de los egipcios. Dios abrió el Mar Rojo. Sabemos que vendrán una serie de historias donde Cristo está representado en cada una de esas historias para decirnos, iglesia, no temas en este mundo. A los ojos del mundo eres pequeña, eres indefensa, eres débil, malgastas tu vida, eres lo peor de este mundo, la escoria, como dice el apóstol Pablo, de este mundo. Sin embargo, tu Dios no se avergüenza de llamarse tu Dios, y nosotros tenemos el gran Dios sobre nuestras cabezas.
tenemos al Dios que hizo los cielos y la tierra sobre nosotros. ¿Y qué importa que el mundo nos desprecie? Ayer, el día del amigo, verdaderos amigos son aquellos que son amigos de Jesucristo. Jesucristo dijo, no voy a llamar siervos, sino que voy a llamar amigos. Ahora, ¿cuánta gente se deprimió quizás ayer porque no tenían los amigos, porque no respondieron los amigos, o porque no... Si Dios está con nosotros, si Dios, como dice Israel, el que lucha con Dios, ¿qué nos importa realmente? El desprecio de familiares, el desprecio de amigos, el desprecio de este mundo que por ahora no hay persecución. Pero seguramente podría venir. Muchos otros hermanos a lo largo del mundo están sufriendo persecución. Vamos a ver una cita más, relacionando todo esto. Solo tenemos en 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Te invito a buscar este último pasaje. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, escúchame, incorruptible e incontaminada, e inmarchitable, a veces inaccesible también, reservada, ¿dónde? En los cielos, para vosotros. Una fe que apunta a lo terrenal no es fe. Una fe que apunta a lo celestial es la verdadera fe bíblica. ¿Sí? Para hacer algunas aplicaciones y ir terminando. El hombre en su estado caído es un usurpador como Jacob. La bendición de Dios es aquella que se recibe por gracia, ¿sí? Y no por medio de obras. Los patriarcas alcanzaron, ¿sí?, la tierra, no, sino que la vieron de lejos, la saludaron a las promesas, y esto fue hecho por medio de la fe. El error de Israel, como dijimos, y el de muchos hoy, es poner una fe en las cosas terrenales. Cristo en realidad es nuestra herencia, nuestra bendición y nuestra tierra prometida. Él tomó el lugar del pecador. ¿Qué parábola, ¿no? Diciendo, Jacob usurpó el lugar de su hermano para tener una bendición. Y dijo Dios, esto no sirve. Así no es como se accede a la bendición. Pero fíjense en lo que hizo Jesucristo. Jesucristo tomó el lugar del pecador. A todos nos gusta ocupar el lugar de la mejor parte. Jesucristo ocupó la peor parte. Él recibió el castigo en la cruz por un pecador como yo, por un pecador como vos, por todo aquel de este mundo que quiera creer en Jesucristo, como dice Juan 3:16. Todo aquel que cree no será condenado, porque ha creído en el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, podemos decir, ocupó un lugar no como un usurpador, si bien no era el lugar que le correspondía. El lugar del pecador es morir, no el lugar de Jesucristo, que era santo. Sin embargo, Él ocupó el lugar en la cruz. Y hay un pasaje mesiánico en el Salmo 22:14 que dice, y todos sus huesos se descoyuntaron. Jacob entendió algo porque se descoyuntó simplemente una pierna, pero nuestro Salvador en la cruz dice, si bien no fueron quebrados sus huesos, todos sus huesos se descoyuntaron en la cruz por amor a un pecador como yo. Entonces, ¿cómo no darle gracias al Salvador que tomó mi lugar, que murió por mí, que sufrió por mí, para yo tener que estar pensando, luego de haber sido salvo, en las cosas materiales, que eso me aflijan y me oculten mi visión espiritual de lo que realmente es importante, que es Él, y predicar de Él, y que otros conozcan el nombre de Jesús como Salvador? Hermanos, terminamos, ¿no es cierto?, que con ese versículo que hemos leído, donde nos dice que hay una herencia incorruptible, que no puede contaminarse, inmarchitable, reservada
en los cielos para nosotros. Que podamos en esta mañana haber entendido por medio de esta historia cómo enfocar nuestro corazón, nuestra mente a través de los ojos de la fe. Que esta historia haya servido un poco para decir, miren, estas personas que nosotros pensábamos a lo mejor que habían logrado lo que Dios le había prometido, sin embargo ellos murieron como peregrinos. Y nosotros vamos a morir, que Dios quiere, como peregrinos, si el Señor no viene antes, y tenemos que estar con nuestra mirada puesta en Jesucristo. ¿Cómo ha sido esta semana? ¿En qué has puesto tu mirada? Hoy estamos en el primer día de la semana. Comienza hoy la semana. Muchos van a comenzar este día con su mirada puesta en otras cosas. Nosotros comenzamos con nuestra mirada puesta en Jesús. Hemos estado en esta reunión, hemos visto su palabra. Y que si nosotros comenzamos realmente esta semana con los ojos puestos en Jesús, que por gracia Dios extienda lunes, martes, miércoles, hasta el sábado, con nuestra mirada puesta en Jesús. Pero yo sé que si no comenzamos este día con la mirada puesta en Jesús, el resto de la semana la vamos a estar poniendo en este mundo y este mundo nos vencerá. Recuerden el nombre de Israel, que también es parte nuestra, como Israel espiritual, que es el que lucha junto a Dios. Amén.